Hola a todos y todas, bienvenidos a este canal. Soy el profesor Ángel Landis Mercedes, profesor de la Cátedra de Química General, clave Química 105. Y en el día de hoy, que estamos dentro del campo de la termoquímica, estaremos tratando el aspecto de la calorimetría y las variaciones de calor y trabajo respecto al sistema y los alrededores. Hablar de calorimetría no es más que hablar o tratar la variación de calor en un sistema cerrado. Ya previamente le habíamos dicho que el cambio de energía interna, cuando no hay variación de volumen, es igual al calor a volumen constante. Y previamente le explicamos o le externamos el significado de calor específico y capacidad calorífica. Entonces, si el sistema es cerrado aislado, como es el calorímetro, debemos hablar de la capacidad calorífica. Hablar de un calorímetro es hablar de un sistema donde tenemos una cantidad de agua, donde hay una porción separada donde va a generarse la reacción. Esa agua estará a una temperatura determinada, se realiza la reacción, el agua puede aumentar de temperatura o puede disminuir la temperatura, y con eso decimos que los procesos pueden ser endotérmicos o pueden ser exotérmicos. Endotérmico cuando en el proceso se absorbe calor, y exotérmico cuando en el proceso se emite o libera calor. Si se absorbe calor, el calor es positivo, y si se libera calor, el calor es negativo. Si se absorbe calor, los alrededores pierden, y si se libera calor, los alrededores ganan. Y si los alrededores ganan es porque el sistema pierde, y si el sistema gana es porque los alrededores pierden. Por lo tanto, hay una interrelación entre ambos. La pérdida de uno es la ganancia del otro. Entonces tenemos que un calorímetro es un sistema totalmente aislado. Tenemos esto, en él vamos a tener un termómetro. Aquí se realiza la reacción, está la cuestión de la reacción, están los conductos eléctricos y hay un agitador, y aquí tenemos agua. Esa agua está a una temperatura determinada, ese agitador homogeniza la temperatura, ese termómetro nos va a dar cuál es la temperatura, y esta que es la cámara de reacción, al reaccionar, la temperatura va a disminuir o la temperatura va a aumentar. Si la temperatura de esa agua aumenta, entonces la reacción que se produjo aquí es exotérmica. Pero si la temperatura de esta agua disminuye, entonces decimos que ese proceso es endotérmico. ¿Qué sucede? Que para aplicar la calorimetría es necesario conocer la capacidad calorífica de el calorímetro, el agua y todos sus demás componentes, y en ese caso la variación de la energía interna será igual a la capacidad calorífica por la variación de la temperatura. Al hablar del calorímetro decimos que la variación de energía interna es la capacidad calorífica multiplicada por la variación de temperatura. Dijimos que la capacidad calorífica era igual a la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado Celsius la temperatura de una masa determinada. Y por lo tanto, la capacidad calorífica tiene como unidades Joule sobre grado Celsius. Joule sobre grado Celsius. Aquí voy a tener cambio de temperatura, por lo tanto la variación de energía interna será igual a Joule sobre grado Celsius multiplicado por grado Celsius. Voy a tener como cantidad el Joule. Entonces, ¿qué vamos nosotros a tener?
que los procesos que se realizan en nuestros laboratorios normalmente se hacen en sistemas abiertos. Y al hacerlos en sistemas abiertos, dejo de un lado la capacidad calorífica y entonces tengo que utilizar el calor específico. Y en ese caso, la variación de energía, que es el calor, la variación de energía, que es el calor, nosotros podemos decir que al plantear aquí cambio de energía interna va a ser igual al calor. Entonces decimos que el calor en nuestros sistemas abiertos son igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Sistemas abiertos, sin embargo, para los sistemas aislados dijimos que esto es abierto y para los otros decimos que Q, que es lo mismo que cambio de E, era igual a la capacidad calorífica multiplicada por el cambio de temperatura. Abierto es cerrado y sistemas abiertos. Aquí dijimos, tengo temperatura, Joule sobre grado Celsius multiplicado por temperatura me genera el Joule, gramo, o sea que podría decir que esto es igual a una masa que es gramo multiplicado por las calorías, o voy a usar los Joule sobre los gramos por grado Celsius, y por los grados Celsius tengo entonces una eliminación de esto, de esto, de esto y de esto, y aquí voy a tener el Joule, y dijimos que el Joule es la unidad de calor en el sistema internacional, y que la caloría es una unidad mayor que el Joule, dijimos que era equivalente a 4.184, y por ser esta una unidad pequeña, generalmente se utiliza el kilojoule, que es lo mismo que decir KJ. Entonces la unidad que se utiliza generalmente es el kilojoule y con mucha frecuencia también la kilocaloría. ¿Qué podemos entonces tener? La relación de trabajo y calor. Podríamos tener, le dije que aquí hay un signo que es convencional. Planteábamos ahorita que el cambio de energía interna era igual a Q menos W, o puedo decir que el cambio de energía interna es igual a Q más W. Ese signo es convencional. Entonces, hay una interrelación sistema alrededores. Sistema alrededores, dijimos que el sistema es lo que nosotros aislamos y los alrededores todo lo externo al sistema, y podemos entonces establecer lo siguiente: decir que el calor es positivo, eso es decir que Q es mayor que 0. Puedo decir que Q es negativo, eso es decir que Q es menor que 0. Puedo decir que el trabajo es positivo, y en este caso decimos el trabajo es mayor que 0. O puedo decir que el trabajo es negativo, y aquí digo que el trabajo es menor que 0. Aquí estoy relacionando el sistema con los alrededores. Dijimos que los procesos pueden ser endotérmicos o pueden ser exotérmicos. Si el trabajo es positivo, el sistema gana calor. O sea, aquí el sistema gana calor. ¿De dónde viene ese calor? De los alrededores. Si el calor es negativo, el sistema libera calor. Si el sistema libera calor, los gana los alrededores. Si el trabajo es positivo, el sistema actúa contra
los alrededores. Se libera calor. Se libera calor. Y si el trabajo es negativo, los alrededores actúan contra el sistema. Se absorbe calor. Calor positivo, proceso endotérmico. Ese calor lo gana el sistema. ¿Quién lo pierde? Los alrededores. Calor negativo, se libera calor. ¿Quién lo libera? El sistema. ¿Quién lo gana? Los alrededores. ¿Qué puede pasar ahora? Que el sistema actúe contra los alrededores o los alrededores contra el sistema. Si el sistema actúa contra los alrededores, el trabajo es positivo y en ese caso se libera calor. Sin embargo, si los alrededores actúan contra el sistema, el calor es negativo y en ese caso se adiciona calor, ¿no? Se absorbe calor. Si se absorbió calor, el sistema se hace un poco inestable, pero si se libera calor, el sistema se hace más estable. Entonces decimos, si el sistema actúa contra los alrededores, hay expansión, pero si los alrededores actúan contra el sistema, hay contracción. Entonces tengo dos términos, expansión o contracción. Expansión cuando libero energía y contracción cuando absorbo energía. Espero que hayan asimilado lo explicado o lo tratado y cualquier sugerencia pueden hacerla llegar a través del canal correspondiente. Muchas gracias.